Muy buenas tardes. Todos sean bendecidos y quiero decirles que en verdad esta materia aquí, para mí en lo particular, comienza lo bueno. Vamos a llegar a concretar muchas cosas muy importantes del pueblo de Israel, pero que tiene que ver también con nosotros. Cuando la clase pasada hablábamos de los 3 reinados antes de la división del reino, es bien interesante porque se habla de Saúl, quien ejerció su trabajo, reinó en función al parecer de los hombres. En un momento dado lo muestra también cuando él está por salir a la guerra contra los filisteos, que son muchos, y en ese momento él presenta un holocausto que a él no le tocaba presentar, porque estaba esperando pues a que llegara Samuel, que había acordado así con él, pero él nunca supo esperar, no conoció esto, y por lo tanto su reinado se cayó, se rompió, y Dios se lo dio a otro hombre. Y él, a pesar de lo que le dijo el profeta, él dice: mira, ven, salgamos a la luz y que nos vea el pueblo, para que dejen de estar desistiendo o de estarme abandonando, para que me vean contigo. O sea, tú eres quien les da la confianza de que todo está bien. Solo aparezcamos en la foto. Él siempre se ocupó de verse bien ante la gente, ante el pueblo. Después el segundo reinado es el de David. Y David sí dice también la palabra de Dios que antes de cometer su pecado, con Betsabé, fue un hombre con muchos éxitos. Fue un hombre ungido también por Samuel. Fue un hombre con mucha gracia y bien recibido por el pueblo. Fue un hombre de muchas conquistas. Llevó a Israel a conquistar lo inconquistable ¿Qué sucedió, Moisés? Josué. Lo que Josué no conquistó y el pueblo, a la entrada de la conquista pues de la tierra prometida, David sí lo va a hacer. Se va a ir hasta el norte, la parte que se llama Mar, o sea, Siria, y se va a ir hasta abajo, Amón, Edom, a todos los va a someter. Pero es un hombre que es un hombre, que también tiene debilidades, y que en ese momento da rienda suelta, o en la ociosidad, que siempre es causante de pecado. Por eso mantente siempre cuidado. Y si la estás pasando mal en la tentación, que alguien te hable por teléfono. El hablar de cosas sin más de Dios te va a hacer libre muchas veces de caer en tentación. Y en ese momento se encuentra con la tentación. Entonces todos los logros que ya vimos que tuvo antes de, por eso se dice, y ahora sí que después de Betsabé, antes de Betsabé, después de Betsabé, de ella. Y desafortunadamente, bueno, pues a pesar de todo, él tuvo un corazón para Dios, y entonces como que la libra. Y después viene Salomón. Salomón ya lo vimos a grandes rasgos. Es un personajazo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, tanto así que escribió como 1000 proverbios, 300 no sé qué, y prosas, versos, 1005 cánticos. ¡Wow! Entonces, por su múltiple sabiduría, o mucha sabiduría, se hizo acreedor a ser visitado pues por muchos reyes y reinas. Ahí está la de Saba, que al escucharlo hablar dijo: no, este cuate es más de lo que me han contado. Y se enamoró y vivió con él un tiempo. O sea, no fue nada más una visita pasajera.
Entonces es un hombre que tiene muchas mujeres, que Dios está advirtiendo desde Deuteronomio que van a llegar a pedir rey, por ahí capítulo 31, 32. Y dice, y yo les aseguro que ningún rey, que no sea yo, o sea un rey humano, ese tiene muchas debilidades. Va a tomar a tus hijos como esclavos, va a ser amante de caballos, va a ser, y todo eso es lo que tiene Salomón. Entonces Salomón va a ser el causante de que el reino se divida. Entonces, prácticamente así, con este corolario, estamos entrando a lo que vamos a ver hoy, la división del reino de Israel. Es algo dolorosísimo, dolorosísimo. Dice en la Biblia, antes si quieren vemos el mapa, hay un mapa ahí, búscalo. Y dice el reino dividido. Y aquí lo estamos tratando de observando aquí en este. Y ahí estamos mirando cómo el reino de Israel obviamente está al norte y el reino de Judá está al sur, con su ciudad principal en Jerusalén. Y entonces, esta es la división. Si se dan cuenta, hay una rayita, ¿verdad? Que divide entre Jerusalén y Betel. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí ya está dividido. Obviamente vamos a dar datos precisos en el momento en que se divide, aunque el mapa mencione aquí 860 a.C., es un poco antes. Decimos así entonces, como dice nuestra hoja, la división del reino de Israel. Dice, aún antes de morir Salomón, Dios tomó la decisión de dividir su reino en dos, al mandar al profeta Ahías, poner un acento ahí en ahí. Ahías, es que la secretaria que tengo, no, ninguna iPad los tiene, no sé por qué. El profeta Ahías, al encontrarse con Jeroboam, bueno, lo envió Dios para encontrarse con Jeroboam y comunicarle la noticia. ¿Cuál era la noticia? Que sería rey. Que sería el próximo rey sobre las 10 tribus, y solo dejaría una a Roboam, hijo de Salomón, por amor a su padre David. Dios amó mucho a David. El motivo de tal decisión fue, y está subrayado, ¿sí lo tiene subrayado? No. Así yo traigo otras hojas. Las tuve que renovar, en unas hojas que están ahí que a medias luces, y por no quererla hacer completa, pero ya después me quité un poco la flojera y la hice. Yo sí la tengo subrayada. Subráyame. El motivo de la decisión, ahí subráyame, fue la idolatría. Dice, cometida por Salomón en los últimos años de su vida. En los últimos años de su vida. ¿Por qué será que todos comenzamos bien y no todos terminamos bien? Al permitir que sus esposas, ahí subrayenmelo, al permitir que sus esposas construyeran altares a sus dioses y posteriormente él mismo los adoró. Ahora sí que peca tanto el que mata la vaca Como el como que el le que agarra mata la pata. Sin embargo, la división no se dio en su reinado por amor a su padre, otra vez más. Ahí está bien clarito cuánto amó Dios a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Exactamente. ¿Qué nos indica con esto? Nos indica que era un hombre que reconocía su pecado y pronto se arrepentía. Ese es el hombre que es conforme al corazón de Dios. No es ningún hombre tan excelente en sabiduría, tan excelente en pulcritud, no sé, cosas que no son tan importantes como el reconocer nuestros propios pecados. ¿Cuántos hombres hoy en día
entran a ese reconocimiento, unos ni entran, pero los que entran se arrepentirán. Esa es la parte, que si no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida. Y este hombre reconoció su pecado. ¿Y qué hizo? Bueno, se sometió a un estado de sufrimiento donde se ponían cal, se declaraban como los más sufridos en esa tierra, no comían, o sea, ayunaban para ver si él pudiera devolver la vida al niño en ese momento de su ayuno, y arrepentido está. El profeta le dice algo, una declaración preciosa, segundo de Crónicas 12, no, segundo de Samuel, le va a decir: mira, y acerca de tu pecado, ya sabe Dios que te has arrepentido. Wow, ¿dónde está ese arrepentimiento? En el corazón. Entonces, qué bueno es arrepentirse, o sea, reconocer nuestro pecado y cambiar de rumbo, porque eso significa arrepentimiento. Entonces aquí dice que era David así. Una vez muerto Salomón, Jeroboam regresó de su exilio. Entre paréntesis, ahí está por qué fue mandado al exilio y cómo es que regresa después. Jeroboam tuvo que huir a Egipto, casi todo el tiempo fue a Egipto como lo máximo, la panacea para los israelitas. Como es de los mexicanos, Estados Unidos. El sueño americano. Exactamente. Dice: cuando Salomón se enteró que Dios le daría parte de su reino y procuró matarlo. Ojo. No cabe duda que la envidia y los celos, como los que tuvo Saúl contra David su padre, se repiten en cualquier tiempo, con cualquier persona, pero que no sea en la tuya ni en la mía. Gozaba de aceptación de los judíos, Jeroboam, cuando Roboam fue nombrado rey. ¿Quién gozaba de aceptación? Jeroboam aprovechó la oportunidad entonces para hacerle una petición a nombre de todo el pueblo. ¿Cuál es la petición? La reducción de la carga de impuestos que su padre Salomón había impuesto al pueblo para mantener su vida de lujo. Veíamos la clase pasada que Salomón había puesto a 12 gobernadores que lo atendieran durante un mes cada uno, pues. Y su séquito era chiquito, era poquito. Se componía de muchas personas que le servían a él en el reino. Entonces, él prácticamente comía del pueblo. Y entonces aquí mismo ya se encuentra con que ya murió y ahora el hijo quiere mantener esa vida, ese mismo estilo de vida. Y entonces Jeroboam, a nombre del pueblo, va con él. Ya regresó de su exilio, porque ya murió Salomón, por el que había huido. Él prácticamente era un David hasta ahí, de Saúl. Y en ese momento de su regreso, él es la voz que lo representa al pueblo, y que se trata de que solicitarle a él que reduzca la carga de impuestos, porque era demasiada. Y entonces, ante tal petición, Roboam pidió 3 días. ¿Cuántos días? 3 días para dar una solución y pedir 2 consejos. El primero de ellos, ¿a quién se lo expresa? A los ancianos. A los ancianos. Y les dice: ¿qué tiene que hacer él como rey? Porque saben que Roboam es muy joven. Comenzó a reinar a los 18 años. Estaría a 17 en el poder. Era muy joven. Estamos hablando que desde los 18 máximo a los 20 años. Un cuate inexperto.
Y en ese momento, así como inició su padre también, pero a su padre Dios vino y le preguntó: ¿qué quieres que yo te dé? Y si tú caminas perfecto como tu padre en mis caminos, yo te doy, yo seré tu Dios, pues, y te daré todo lo que tú necesites. ¿Qué necesitas ahorita? Pues quiero inteligencia, quiero sabiduría. Dice: pues por cuanto no me has pedido ni oro, ni poder, ni mujeres, entonces yo te doy esta y te doy todas las También demás. eso. Y entonces la pregunta era de Salomón, era en su momento, era: no sé gobernar a un pueblo tan grande como este. Y entonces Dios lo iba a hacer muy capaz. Y en este momento se trata que el hijo también es incapaz. Es muy joven, más joven que Salomón. Se dice que casi todos llegaron al trono a los 30 años. Este está a la mitad. Y en ese momento le pide pues ayuda a los ancianos. Siempre que tú también tengas algo por preguntar, pregúntale a un anciano. Anciano no es precisamente aquel que tenga canas en su cabeza, sino aquel que tenga sabiduría, inteligencia. Y en ese momento le va a preguntar a los ancianos, quienes le recordaron que redujera los impuestos, y así se ganaría al pueblo molesto. Reduce los impuestos. Esa fue la respuesta de los ancianos, gente que ya ha vivido también. Y en ese momento no le parece tan bueno, como que los reyes humanos, las personas medianas y chicas, casi todos queremos preguntar, pero queremos también asimismo oír lo que nuestros oídos quieren escuchar. Entonces, bien a bien no estamos preguntando, bien a bien no lo hacemos correctamente. Porque, es decir, si tú le preguntas a Enrique algo, tú vas a considerar su respuesta. Y no debes de tomarla a la ligera. ¿Por qué? Porque él después también lo haría o preguntaría a los jóvenes de su rodada. Era un joven. ¿Y los jóvenes qué van a opinar? Quienes aconsejaron que debería aumentarle los impuestos todavía y así demostrar que era mejor rey que su padre. Qué lavada de cerebro, qué camino tan más incierto le plantaron estos. ¿Y cómo es posible? Aquí dice Roboam tomó este último consejo y su respuesta al pueblo fue un aumento de impuestos. Wow. Ante dicha respuesta el reino se dividió. Miren, esto más o menos me recuerda esto hecho. Dicen que cuando Jesús vino a la tierra, al mundo, el pueblo estaba en condiciones muy sufridas, angustiantes, por la carga excesiva de impuestos del Imperio Romano. Por eso al Imperio Romano lo querían desaparecer con la llegada del Mesías. Ellos decían, no, nuestra esperanza está en que venga el Mesías, y viniendo el Mesías, Él nos va a libertar de los romanos y nos pondrá sobre el gobierno del mundo. Reinaremos con Él aquí en la tierra. ¿Me entendieron, hermano? En ese momento había mucha necesidad de pan, o sea, de alimento. ¿Por qué creen que Jesús alimenta en un solo jalón a más de 5,000, en otro jalón a más de 4,000, en otro momento? ¿Tú crees que Él le gustaba gorrear la comida en la casa de Lázaro? No. Él era el proveedor también de ello. En este momento nos enseña que es algo muy parecido. Es un tiempo en el que
las finanzas no son tan buenas, no alcanza del todo, y entonces todavía más aumentan los impuestos. Si ya de por sí, bueno, son gravosos, son muy grandes, muy pesados de cargar. En ese momento ya es algo muy deplorable, y él todavía, dicen los chavos, se mancha. Jeroboam fue nombrado rey de 10 tribus como Ahías lo había dicho, y Roboam se quedó con una tribu. Sin embargo, en la realidad tomó 3 tribus: la de Judá, Benjamín y Simeón, aunque no toda, pero sí una gran parte de la tribu. Jeroboam reinó en el reino del norte, o bien llamado Israel, y Roboam en Judá, en el reino del sur. ¿No se te hace laborioso pensar que el reino del norte es Israel, que el reino del norte es Efraín? Así lo llama Dios. Por ejemplo, en Isaías 43 le habla se presenta pues que Él es su creador, oh Israel, que yo soy tu formador, oh Efraín. Y estamos hablando del mismo reino del norte. Y entonces el reino del sur, Judá, está representado por las siguientes características. Tiene 3 tribus: Judá, Benjamín y Simeón. Tiene un territorio muy pequeño. Tiene suelo árido. El templo de Jehová está ahí, en Jerusalén. Ningún centro militar de importancia hay ahí. Una sola familia en el reino, la de David, porque David cumpliría su palabra, Dios cumpliría su palabra: no faltará rey tuyo o descendiente tuyo que se siente en el trono, no faltará. Y Dios lo va a cumplir, a pesar de la insensatez de Salomón y de todos los que seguirían, porque vamos a ver aquí algo importante. Dice: ningún centro militar importante, una sola familia en el reino, reyes buenos y malos. Aquí van a ver buenos reyes como Ezequías, como Josafat y uno que otro más, y van a ser casi están como entre 9 y 9, pero del otro lado, de que lo leamos, te vas a sorprender. 19 reyes y una reina. ¿Se acuerdan ustedes según la historia? ¿Cómo se llama esa reina? Como más o menos la cantante de aquí, que dice que canta y no canta nada. Atalia, creo que es Atalia. Atalia fue una mujer que mandó matar a todos los que pudieron estar en su nivel como para subir al poder. Sube al poder por algún tiempo. Un sacerdote llamado Joiada va a proteger, va a sacar el que le queda vivo, un nieto, vendría a ser un nieto de ella, el más chiquito, y se lo lleva a la casa de su hermana. Pareciera ser que él es soltero y la hermana es casada, y entonces lo mete ahí a vivir para que sea sostenido por ella. Y como a un poco tiempo, si no es que al año, en ese momento ella está gobernando increíblemente mal, todos están inconformes, y entonces se le van a echar al rato tantito después. Pero mientras tanto, él está adoctrinando, por así decirlo, preparando al futuro rey Joás, que va a gobernar a los 8 años. Es el más chavo de todos. Y entonces iba a ser bueno Joás, aunque después la va a regar. 2 pecadores para mi consideración. Después lo vamos a ver en los reyes. Por eso les digo que esto, ahorita entramos ya ahora sí, en un plano exquisito, histórico, de lo más importante, y que tiene que ver también con nuestras vidas. Vamos.
Estamos viendo el reino del sur. 19 reyes y una reina, esta. El reino, bueno, después la matan a esta mujer, entre Joyada y otros más, los representantes del pueblo. El reino cayó en el año 586 a.C. ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Hubo 3 eventos para cuando se los llevan: 605, 598 y 586, su último envío. Se lo llevaron en partes, pues. ¿Okay? Y entre ellos en el segundo envío iba Daniel, en el primero iba Ezequiel. El reino del norte, Israel, o hasta Efraín, tiene 9 tribus, 9 más 3 que tiene Judá. Territorio grande, por supuesto, suelo muy fértil, las llanuras del Jordán. Es una tierra donde se da mucho la madera, por eso la vida de nuestro Señor Jesucristo es la de carpintero, su oficio. Entonces hay mucha madera ahí. Las 3 escuelas de los profetas, que son Ramá, Gilgal y Betel, establecidas o fundadas por Samuel. Los grandes centros militares que se encuentran ahí, 9 dinastías diferentes, y todos los reyes fueron malos. Hay 19 reyes. El reino cayó en el 722, si notan, casi 200 años antes, por llamarlo así, antes del reino del sur, y son llevados estos por el rey, ahora Salmanasar de Asiria, Salmanasar IV. Muy bien, en la Biblia se registra este periodo de la historia de Israel en los libros primero y segundo de Reyes y segundo de Crónicas. Es importante señalar que el segundo de Crónicas continúa con el mismo objetivo, y que el primero, y por ello solo, se registra a los reyes de Judá. Menciona muy poco algunos del reino del norte, solo cuando estos se asocian, pues en algo, establecen un pacto con los reyes del sur. Cuando Acab se asocia y su hijo se llegan a asociar con el rey Josafat, que lo invitan o que le piden ayuda para contrarrestar la fuerza del enemigo en ese momento que tiene el reino del norte. Entonces, prácticamente esto es como la introducción. Necesito que te apliques bien con esta hoja. Esta hoja te va a abrir los ojos para después entrar al primer grupo, que se llaman los reyes de Israel. Hoy vamos a leer nada más algunos, sobre todo el primero, porque del primero, del reino del norte, se van a derivar todos los demás. Si fueron malos, fue porque el padre de todos ellos, siempre Dios va a hablar así: tu padre Jeroboam, y tú haces las mismas cosas de tu padre Jeroboam, y por cuanto habéis hecho las cosas de tu padre Jeroboam, hiciste lo malo delante de Jehová. Entonces, su destino o su final es tan malo pues como el principio. Vamos a ver quién es este tipo que comenzó a reinar, al que le confiaron 10 tribus, sin ser de la familia de David. Ahí pudiéramos cuestionar muchas cosas, pero a nosotros no nos toca hacerlo. ¿Por qué Dios miró con tanta gracia a un hombre? Más cuando Él conoce el futuro de las personas. Y en ese momento vamos a verlo. El reino del norte lo conformaron 9 tribus.
Algunos historiadores indican que la tribu de Simeón tomó parte de este reino debido a que solo tuvo 19 ciudades aproximadamente en la parte sur del reino de Judá. O sea, solo 19 ciudades de la tribu de Simeón estaban o pertenecieron al reino de Judá. Esto es debido a que en el tiempo de Josías, este rey chiquito que inició, cuando incursionó al territorio del reino del norte, segundo de Crónicas 34, 5 al 6, a ver, veamos este pasaje. Segundo de Crónicas 34, 5 al 6. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Esto lo hizo Josías. Exacto. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Muy bien. Es un rey bueno que inicia bien. Y en lo que cabe en su relación con Dios también va a acabar bien. Pero aquí dice que también entró a una de las ciudades, vamos a decir a las 19 ciudades que pertenecían a Simeón, y las limpió de toda idolatría, de todo lugar alto donde se adoraba a Baal. Dice, a diferencia del reino del sur, Judá, donde el parámetro de comparación en cuanto a la calidad del reinado era David. O sea, David era el padre, prácticamente, que como si estuviera presente, o todos hacían, o todos gobernaban conforme a David, como David lo había hecho. Era el parámetro para los del sur. En el norte lo fue Jeroboam, ahí está lo que decía. Pero a la inversa, es decir, la maldad de los reyes se midió en relación a su reinado. El reino del norte siempre se vio envuelto en golpes de estado. Hay una matazón tremenda. Los reyes no terminan por posesionarse cuando ya se los están echando al plato. Rebeliones, etcétera, asesinatos. Nunca se mantuvo estable. 9 diferentes familias diferentes, lo que una sola familia se desarrolla en el reino del sur. 9 familias diferentes ocuparon el trono en un periodo muy corto. La dinastía comienza entonces a partir de Jeroboam. Después, bueno, vamos a leer horizontalmente. Integrantes, Jeroboam y Nadab. Capital, Siquem, para el reino del norte en su tiempo. Años 931 al 908. Este es el año 931 en el que Salomón muere. Y Dios, por amor a David su padre, no divide el reino durante su reinado, sino hasta que éste muere. Y entonces, en el año 931, esa es una fecha que tú tienes que tener. Miren, repite conmigo, 931, 722 y 586. Son las 3 fechas más importantes para Israel. En el 931, división del reino. O a la muerte de Salomón se divide el reino. En el 722 se lleva a Asiria cautiva o cautivo el reino del norte. Se lleva a Asiria, el imperio asirio, cautivo al reino del norte. Y en el 586 se llevan a Judá, su hermana, Nabucodonosor, a Babilonia. No se los lleva en un plan de viaje, de disfrute.
disfrute, de placer, se los lleva cautivos también. Entonces después está la dinastía en segundo de Basa, y reinan Basa y Ela, lo integran. Tirsa es la capital, 908 al 885, y así. Después Simri, Omri, Jehú. ¿Se acuerdan de Jehú? Salum. Bueno, durante el reinado de Jehú hay otro que va a reinar, que se llama Jeroboam segundo. Se dice que este es el hijo de Jeroboam primero. Cuando le ponen segundo es porque Jeroboam, del que inicia toda la dinastía del norte, este es su hijo. Este es un hijo demasiado culto y un gran estratega militar. Va a ser conquistador a lo bárbaro, pero también no hace lo bueno de los ojos de Dios. Salum, Manahem, Peca, Oseas, hay un rey. Y se llega hasta la cuenta de 722. ¿Te das cuenta? 931 al 722, ¿ya lo viste? Y hasta ahí acaba el reino del norte. Al reino del norte se lo van a llevar, y los asirios tienen una técnica o una táctica que los ponen en diferentes ciudades y naciones que ellos ya gobiernan. ¿Para qué? Para hacerles olvidar o perder su identidad. Y ya por allá se van a quedar, ya no van a regresar. El reino del norte se perdió ya. El único que va a continuar va a ser el reino del sur, porque a su regreso de los cumplidos 70 años en Babilonia, van a regresar, van a volver a edificar el templo y van a tener vida pues otra vez, y por eso pues va a venir Jesús. Amén. Pero prácticamente el reino del norte, o ellos ya van a ocupar tanto el reino del norte como del sur. Prácticamente ahora sí ya tienen mucha tierra, y va a ser el Israel que Jesús va a conocer, o es el que va a tener contacto con él. En el año 931 a.C. inició como reino y cayó bajo el imperio de Asiria en el año 722 a.C. Así que solo duró 209 años esta división. Al igual que el reino del sur, Dios siempre envió profetas para hacer reflexionar al pueblo y que regresaran a Él. Siempre el profeta Jeremías en la parte del sur, ese es su labor. Todos los días le está diciendo a los profetas, porque hay muchos falsos, le está diciendo a los sacerdotes principalmente, porque ellos tienen que enseñar la ley de Dios al pueblo y no lo están haciendo. Y en ese momento Él se dedica a volver, a declararle palabra, a declararle revelaciones que Dios le da. Y Él se dedica a hacerlos regresar, como Samuel había hecho regresar al pueblo a Dios, porque en el tiempo de los jueces que finalizaba con él, había decaído mucho espiritualmente del pueblo de Josué que entró para conquistar la tierra. Se habían olvidado, separado de Dios, se habían hecho conforme a la idolatría o a las costumbres y religiones de los pueblos circundantes. Y Samuel lo logró. En esta hora, Dios siempre mantuvo un remanente, aunque sea pequeño, en la parte norte. Es más, Jeroboam II, recuerdo que Dios prepara la vida de Amós. Amós es un profeta del sur, y le dice: mira, Amós, te he preparado toda una vida, ya estás entradito en años, toda una vida te he preparado para una cosa
que yo quiero que me sirvas. Vas a ir al reino del norte, y estaba en el poder Jeroboam II. Era súper vanidoso. Y le vas a decir y que se vuelva a mí. En ese momento, él va y cumple. En ese momento, dice él: agárrenme a este profeta. Y la mano derecha, la mano que había estirado, se le secó. Se preocupó y se llegó a preocupar en demasiado, y dice: ora a Dios que me la devuelva, que me la sane. Oró el profeta y le devolvieron la vida. Pero este tipo es un tipo súper vanidoso, súper soberbio. Sí, era muy ilustrado, pero cuando uno se quiere poner o comparar con el Dios de los ejércitos, por favor, no hay comparación. Y salió avergonzado. En este reino tuvieron su ministerio hombres fuertes y poderosos en Dios. Acuérdense de Elías. Como los profetas, está Elías, Eliseo, Oseas, Amós. Dios siempre se mantuvo dispuesto a ayudar a su pueblo. Esta actitud se puede observar en los reinos de Acab y Jeroboam II, ahí está. Y también en el capítulo 11 de Oseas, cuando Dios declara y dice: caray, dice, yo como un padre te he enseñado a caminar por el desierto, y tú, en lugar de acercarte más a mí, te alejas más de mí. Dice: ¿y cómo yo te voy a entregar a tus enemigos? No, lejos esté de hacerlo. Está hablando un padre a su hijo. Y dice: mientras yo más te acerco, tú más te alejas de mí. Está hablándole Dios al pueblo de Israel, y sobre todo al reino del norte. El pecado más común y que provocó todos los demás fue la idolatría. La idolatría fue la causa por la que se llevaron a los del norte, por la que se llevaron a los del sur. Su hermana del sur no entendió, no supo por qué los del norte, o su hermana del norte, fue llevada a otro imperio o a otro lugar donde no había nacido. No se enteró, lo ignoró o lo pasó por alto. Pero el reino del sur también sería llevado por causa de idolatría. La idolatría la expresa el pueblo promedio, pero también los sacerdotes. Le va a decir a Ezequiel: mira, Ezequiel, ven, te voy a llevar en espíritu. Y lo llevó, lo transportó a la ciudad de Jerusalén y le dijo: entremos al templo. Mira lo que hay en el templo. Mucha inmoralidad. Y sacerdotes y profetas y todos perdidos. No sé qué tanta más inmoralidad se cuente para que Dios nada más diga: estaban los pecados de inmoralidad más horrendos. Dice: por esta causa mi pueblo está allá, en un tierra donde no nació y no conoció. Pero esta hermana del sur no aprendió la lección que le dieron a la hermana del norte. La causa es, número uno, idolatría. Los va a curar, a los del sur los va a curar, y en 70 años los va a limpiar de toda idolatría. Cuando regresen, van a regresar sanitos, como que fueron a una consulta de doctor por 70 años. Fíjense lo que provoca la idolatría. Por ahí leí: ¿quieres ver a un Dios? Bueno, ¿quieres ver a Dios como tu enemigo? Vuélvete idólatra.
y él se sabe mostrar como tal. Es el peor enemigo. Dice que hay aquel que haya conocido a Dios aparte. Más valía no haberle conocido. Mejor no haberlo conocido. Después lo conocemos. Exactamente. Porque con Dios las cosas son o por la derecha o por la derecha. No hay dos caminos. No hay una doble moral. Estados Unidos es una nación por los siglos de los siglos, creo, porque ya son varios siglos que ha sido nación, y es un país de doble moral. Es un país que te dice, no, yo respeto. Por debajo del agua se mueve como cocodrilo. La doble moral es un pecado, gran pecado, delante de Dios. Por eso Él dice, reconoce tu pecado. Le dice a la carta a los de Éfeso, en el capítulo 2 pues, de Apocalipsis, y le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, vuélvete, arrepiéntete. Y entonces aquí estamos viendo que este fue el gran pecado que los llevó a su destrucción. De una o de otra manera, como se diga, que los que se llevaron a Babilonia gozaban de grandes negocios, casas de campo, se carteaban, les permitían cartearse con los que estaban regados por allá de sus familias, porque no a todos los llevaron a un mismo lugar. Daniel estaba en el reino, conviviendo con el rey Nabucodonosor y su demás familia, y dicen que el otro profeta Ezequiel estaba ahí por el río Kiriat. Entonces es diferente pues la posición en la que se encuentran, y se carteaban, y les era permitido. No todos regresaron cuando cumplieron los 70 años, porque muchos ya prefirieron hacer su vida ahí. Regresó solo el 10%. Digo que va. Y entonces, pero aún así, yo digo, ¿cómo dicen acerca de la jaula? Aunque la jaula sea de oro, es jaula, es prisión, es esclavitud, es limitación, es sufrimiento. Y así, entonces fueron lanzados llevados a su cautividad por causa de la idolatría. El cautiverio corregiría esta gran falta que está. Lo que inició con Salomón se extendió hasta el último rey llamado Oseas, y no precisamente el profeta. Este fue un profetón. Ya hablando del profeta. A este profeta del norte también, Dios le dice, ve al mercado de los esclavos, cómprate una esclava y hágala, tómala por mujer. Le da al primer hijo, ¡pum!, ya se fue. ¿Está dónde anda? Zapatitos ligeros, se puede decir calzones ligeros. Ya se le fue. Chin, está su mente pobre. Regresa después, le hace otro hijo. Pareciera ser que el hacerle los hijos le hacía que se detuvieran un tiempo. Y después otra vez se le vuelve a pelar. Y entonces le dice Dios, ¿qué pasó? ¿Todavía la amas? Y dijo él, sí. Ve, búscala y ámala otra vez. Pero Dios quería representar en la vida de él, digo porque fue sufrida, que no me lo digan, no me lo piden a mí, ni a ti. Pero bueno, sabe Dios a quién, y le da la capacidad, porque yo tener una esposa prostituta, era una prostituta. Los esclavos, o sea, cuando él la compra, pues ya ejercían o la sometían.
Y entonces ya le llegó como caminadita, como que ya conoció un camino. Y entonces cuando él la tiene, bueno, se le va 2 veces, es por eso. O sea, le gustaba. Le llama el Señor adúltero. Y bueno, salía. Y entonces Dios está queriendo representar el adulterio espiritual del pueblo del norte, del reino del norte, con él. Como el esposo o el padre, no, el esposo, una representación. Una representación espiritual en el ámbito físico. Ahora sí, bueno, miren, aquí está una representación clara de lo que tú haces conmigo. Tú me dejas por adorar a los baales. Tú me cambias. Tú te olvidas de mí. Tú me desprecias por las cosas de los baales. O sea, el pueblo idolatraba cañonamente. Y aquí tenemos pues la dinastía de Jeroboam, 931 al 908. Vamos a leer solamente Wow, ya le dimos la vuelta al reloj. Vamos a leerlo rápido de este hombre. El 931 909 antes de Cristo, primero de Reyes 12, desde el 11:28 al 14:20. Jeroboam fue escogido por Dios y le entregó 10 tribus para que reinara sobre ellas. Esta noticia le fue dada por el profeta Ahías Silonita, quien rompió una capa en 12 pedazos y le dio 10 a él. Primero de Reyes 11, 29 a 37. Además, Dios le prometió que si permanecía en su camino, le haría casa a Jeroboam, es decir, establecería a su casa, a su descendencia en el reino. Fíjense, una promesa de Dios, pero que él no la hizo. Ante esta promesa, Jeroboam esperó el tiempo adecuado. Sin embargo, no fue todo paz, debido a que cuando Salomón se enteró de la decisión de Dios, procuró matarlo y tuvo que huir a Egipto hasta que Salomón muriera. A la muerte de Salomón, Jeroboam regresó a Israel y asistió a la coronación de Roboam, hijo de Salomón, como rey sobre el pueblo. Jeroboam hizo una petición a Roboam, lo que hemos leído, la disminución de impuestos establecidos por su padre. Tras pedir consejo Roboam a los jóvenes del reino, no solo no disminuyó los impuestos, sino que prometió aumentarlos. Ante tal respuesta, Jeroboam rompió relaciones con Roboam y no lo reconocieron como su rey. De esta manera el pueblo, con 10 tribus, nombró como su rey a Jeroboam, y así se cumplió la palabra de Dios a través del profeta Ahías. Fíjense lo que hace Jeroboam. Jeroboam inició su reinado en el 931 a.C. y cometió varios errores o varios pecados. Uno, inciso A. Dentro del territorio del reino se encontraban las 3 escuelas de profetas que Samuel había establecido. Pero el templo de Dios quedó en el territorio de Judá, en Jerusalén. Así que el reino del norte no tenía un lugar para adorar a Dios, debido a que el templo era el único lugar oficial para adorarlo y presentar las ofrendas. Ya lo hemos leído anteriormente, que se iba a escoger un lugar y que ahí adorarían, y se escogió Jerusalén. Primero de Reyes 8:30. Así que no tardó el pueblo a empezar a viajar al reino de Judá para cumplir con sus obligaciones religiosas, ¿de acuerdo? Ante esta situación, Jeroboam tuvo el temor que el pueblo en algún momento lo abandonara y regresara a Roboam. Para evitar esta posibilidad, construyó 2 becerros de oro. Escúchalo. Animales muy relacionados con el culto a Baal. Baal era representado por un toro, un becerro. Uno lo colocó en Betel, una de las escuelas que abrió, estableció, fundó Samuel. Y el otro en la tierra de Dan. Y mandó adorarlos, indicando que esos habían sido los dioses que los habían sacado de Egipto. ¿Se acuerdan de las palabras en el libro del Éxodo? Pues aquí lo dice, Éxodo 32, 1 al 4, cuando el sacerdote Aarón, a petición del pueblo, hace un becerro. Y en ese momento el pueblo entonces ahora sí dice,
Israel, aquí está Jehová, quien te sacó de Egipto. Wow, son las mismas palabras que él emplea. Con esto provocó que el pueblo cometiera idolatría. Ve, además nombró sacerdotes. ¿Quién es el que nombra sacerdotes? Él los escoge, ¿no es así? Y de la línea de Aarón. Nombró sacerdotes de la gente del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví, ahí está, a la cual Dios había elegido para su servicio. Ahí están los pasajes. C. Sacrificó animales a los becerros y estableció como fiesta solemne la fiesta, la misma fecha que la Pascua, el día 15 del mes octavo. Ante esta situación, Dios envió un profeta para declararle, un profeta sin nombre, un varón de Dios venido de Judá. Primero de Reyes 13, 1 al 3. Y que se arrepintiera. Profetizó en contra del altar falso, declarando que se iba a romper el reino del norte, y además de la casa de David nacería un hombre llamado Josías. Ya lo están declarando y él no ha nacido, el cual quemaría los huesos de los sacerdotes sobre él, de los que él pondría. Y eso mismo hizo Josías, ¿no? Lo acabamos de leer. Josías, aquel que reinó desde los 8 años. Sin embargo, la actitud de Jeroboam fue otra muy diferente, pues se enojó demasiado y mandó capturar al profeta, pero Dios le secó la mano. Aquí está el hecho, con la cual había señalado al profeta. El altar se rompió y el rey pidió al profeta que orara por él para que Dios lo sanara, y así sucedió. El profeta tenía órdenes precisas de no ir a comer a ningún cambalache o vida argentina con el rey o con ninguna otra persona, pero falló cuando otro profeta más viejo, ¿se acuerdan? Que él le mintió. Ante todo ello, bueno, se lo va a echar un león, se lo va a comer un león. Ante todo ello, por su desobediencia, ante todo ello, Jeroboam no se arrepintió y continuó guiando al pueblo a la idolatría, teniendo las siguientes consecuencias. Ok, etc. Rápidamente veamos al reino del sur, más adelante, y vamos a leer del primero, porque en función a lo que hace el reino del norte, también en función a se van a levantar reyes en Judá. ¿Ya lo tienes? Los reyes de Judá están más atrás, más. ¿Ya lo tienes? Sigue dando vuelta y dice en grande los reyes de Judá. Ok, al final dice. Bien. Dale la vuelta ahora. Dale la vuelta. Ahí. ¿Es así? Sí, amén. Los reyes de Judá. Dice, los reyes de Judá fueron 19. ¿Cuántos? 19. Y su duración fue del año 931 a 586. Es decir, 345 años más que el reino del norte, y que se los llevaron cautivos. Durante este tiempo intervinieron una gran cantidad de profetas. Algunos de ellos escribieron y otros no. ¿Quién es un profeta escribiente o escribió? Daniel. Bueno, así es correcto. Aunque, ok, ¿quién más? Jeremías. ¿Quién más? Ezequiel. ¿Elías escribió? No. Exacto. Ok. Durante ese tiempo intervinieron una gran cantidad de profetas. Algunos de ellos escribieron y otros no, pero no por ello son menos importantes. También es necesario mencionar que es imposible de entender el mover de Dios y el desarrollo de este reino sin referirse al reino del norte, o Israel, y a otros pueblos como Moab, Edom, Amón, Siria, Asiria, Egipto y Babilonia. Todas las noticias, todo lo que está pasando alrededor tiene que ver. El reino del sur se constituyó de 2 tribus en su totalidad, de Judá y Benjamín.
y algunas ciudades de la tribu de Simeón. Históricamente Benjamín no simpatizaba con la casa de David. Esto se puede observar porque aparece en la lista de tribus sobre las que reinó Isboset. ¿Se acuerdan quién era Isboset? Hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y la rebelión en el tiempo en que David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón fue dirigida por un benjamita llamado Seba. La frontera del reino del norte estaba muy cerca del territorio de Benjamín, la ciudad de Betel, centro religioso de Jeroboam, en territorio efraimita. Por eso Efraín se le considera también al reino del norte. Otra ciudad cercana fue Ramá, que se localizaba a escasos 6 kilómetros, o sea, estaban muy cerca, ¿verdad?, de Jerusalén, capital del reino de Judá, como para que ellos no traspasaran pues la frontera que hubiera y fueran a adorar a Dios en Jerusalén. Se cree que ambos reinos querían el territorio benjamita como protección fronterizo de su territorio respectivamente. Sin embargo, no se sabe qué sucedió, pero Benjamín pasó a ser parte de Judá, el reino del sur. Ok, aquí vamos a ver a Roboam, 931-913, escasos 17 años por ahí. Hijo de Salomón, fue el primer rey de Judá después de la división del reino, y lo hizo sobre las tribus de Judá, Benjamín y gran parte de Simeón. Ascendió al trono a los 41 años. Ah, caray. Y reinó 17 años. Tengo entendido que es más chavo, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver más adelante. 17 años. Los fracasos religiosos de su padre, Salomón, influyeron en él. ¿Los fracasos qué? Religiosos. De su padre. Y continuó por el mismo camino. ¡Wow! Roboam construyó lugares altos. ¡Wow! Estatuas e imágenes de acera, y permitió la prostitución masculina. Tómela. Esto representó un regreso a la religión cananea. ¿Sí se dan cuenta con prostitución masculina? Que David había quitado. Roboam tuvo dos principales enemigos: Sisac, rey de Egipto, y Jeroboam, rey de Israel. Con Jeroboam tuvo victorias, pero con Sisac sufrió derrotas. Debido a que los centros militares más importantes se habían quedado en el reino del norte, Israel tuvo que fortalecer y edificar algunas ciudades del reino para poder hacer frente a sus enemigos. Las ciudades donde se llevó a cabo este trabajo fueron Belén, Etam, Tecoa, Soco, etcétera, etcétera, y Hebrón. Los conflictos contra Jeroboam fueron por el territorio de Benjamín. Entre estos dos reyes no existieron batallas grandes porque Dios lo prohibió. Durante su reinado, los levitas del reino del norte se refugiaron en Judá, debido a que Jeroboam introdujo dos imágenes, dos becerros, para adorarlos. Ojo, y los declaró sus dioses. Tómela. Roboam no impulsó que el pueblo y él buscaran a Dios. Al contrario, se alejó de él. Por lo que Dios tuvo que levantar al rey Sisac de Egipto. Sisac emprendió su campaña militar contra Israel. La situación por la que atravesaban Israel y Judá lo animó para retomar el control sobre la región y demostrar así su superioridad. Sisac da una lista de 150 ciudades conquistadas en esta campaña. Muchas de estas están al sur de Judá e incluso de Edom. Se cree que destruyó y tomó las minas de cobre de Salomón en Ezión-Geber, ante una inminente invasión de parte de Sisac a la capital de Judá. Debido a la actitud de Roboam ante Dios y un mensaje del profeta Semaías, llamándolo al arrepentimiento, se volvió a Dios. El juicio solo se redujo a un saqueo del templo de Dios y del palacio del rey. Sin embargo, el reino del norte de Israel lo invadió. Sisac invadió el reino de Israel
donde conquistó una gran cantidad de ciudades e incluso cruzó el Jordán hacia Galaad. Reinó durante 17 años, iniciando a los 41, hijo de Salomón y Naamán de Amón. Su reinado lo podemos catalogar como malo. A su muerte reinó su hijo Abías. Esos son los dos cuadros que tenemos. Aunque dice aquí al final, ¿no? Y se volvió a Dios. Se arrepintió y se volvió a Dios en sus últimos días. Miren, la tarea es la siguiente. Ahora vean su cuestionario. ¿No hay cuestionario? Wow. Hoy tuve muchos problemas mentales y no me acordé, bien desmemorizado, con el grupo pasado también. Será porque ya me quiero ir. Van a anotar las preguntas, son 9. Puedes parar un poquito y regresarla prácticamente 1 minuto.